Bienvenidas a un episodio más de Entre Hijas Podcast. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo y hoy quiero recordarles que pueden ver estos episodios en YouTube, en Spotify y pues también subo como clips, pedacitos en Instagram. Gracias por ver cada uno de estos episodios, gracias por los comentarios que me han puesto ahí, pero también por los mensajes que me han mandado donde me comentan pues cómo Dios les ha hablado a través de estos episodios, que al final de cuentas la gloria y honra es para Dios, pero siempre le agradezco a Dios por permitirme ser un instrumento para que ustedes le conozcan aún más y puedan recibir una palabra de parte de Él. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta, nos ha afectado o a todos nos cuesta también. Y es sobre el perdón. Al episodio he decidido titularle ¿Vale la pena perdonar cuando me han lastimado tanto? Porque muchas veces nosotros creemos que el perdón es para la otra persona. Pero comenzando con esta creencia errónea que tenemos, realmente el perdón es un regalo para nosotros mismos. Y quiero comenzar contándoles una pequeña historia de algo que me sucedió hace muchos años. Poco antes o recién yo estaba conociendo del Señor. Resulta ser que una persona me lastimó mucho a mí y a mis hijos. Y cuando yo me di cuenta de lo que había hecho esa persona, yo tuve mucho coraje, mucho coraje. Y recuerdo que era de noche y no sabía qué hacer con ese coraje que yo sentía, rencor y odio por esa persona. Y locamente se me vino a mi mente el pensamiento de mandar matar a esta persona. No me juzguen, apenas estaba conociendo al Señor y quiero ser sincera con ustedes porque no sé, tal vez alguien ha tenido este tipo de pensamientos o ha querido tomar venganza de forma muy extrema o muy mala, y hoy sea el día en que puedas desistir de esa idea a través de esto que yo te voy a contar, así como Dios me ayudó a mí a desistir, porque si no, ¿dónde estuviera yo ahorita, verdad? No estaría aquí contando. Esa noche era tanta mi coraje y tanto mi dolor de lo que esta persona nos había hecho a mí y a mis hijos, que yo tenía un conocido que curiosamente era familiar de esa persona, que pues no estoy diciendo que él se dedicara a matar, pero había sido militar y trabajaba como de guarura, de gente así como que pues medio rara, ustedes saben. Perdón, en México se dan mucho esas cosas. Y aunque yo nunca fui parte de eso, pues en ese momento como que dije, oh, esta puede ser mi venganza. Le llamé y le dije, oye, fíjate que fulanito hizo esto y me gustaría que pues le dieran un escarmiento. A lo mejor no tanto como matarlo, tal vez eso no era el pensamiento que yo tenía en mi idea, pero si ellos iban y le hacían algo, podía terminar en eso. Sino como dicen coloquialmente, darle una calentadita, ¿no? Y esta persona me dijo, porque yo le pregunté cuánto me cobraba, porque eso tiene costo, no crean que es de a gratis. Y él me dijo, pues por hacer esas cosas cobramos tanto. O sea, fíjate, sí tenían como que ese tipo de pedidos, wow, qué triste, pero pasa. Y me dijo, pero si esa persona hizo todo eso y como tú eres mi pariente, no voy a decir el parentesco que tenemos porque no vaya a hacer que sepan quién es. No creo, pero bueno, no te cobro. Pero una cosa sí tienes que saber, bueno, me dijo dos cosas. Una, si nosotros hacemos eso, tú no tienes que levantar ninguna denuncia porque obviamente sabrían que fuiste tú. Al haber una denuncia de parte tuya en contra de esa persona, te tendrías que quedar así. Dos, me dijo, piénsatela bien, porque yo te conozco a ti y sé que no vas a poder vivir con esto. Y fíjense que esa persona no es cristiana ni nada, pero eso que me dijo, como que me hizo poner los pies en la tierra y dejar ese coraje que yo tenía a un lado y pensar bien las cosas. Entonces colgué la llamada y les digo, yo creo que yo tenía en ese entonces unos 2 o 3 domingos que yo iba a la iglesia. Recién estaba conociendo del Señor. Y entonces, como pude,
le pregunté a Dios, pues, ¿qué hacía? Porque tenía mucho coraje, se me hacía una injusticia lo que esa persona había hecho y sentía que era algo de lo que nunca nos íbamos a poder recuperar. Y sobre todo el dolor que yo sentía de haber visto a mis hijos sufrir. Entonces, en YouTube yo me pongo a buscar como algo sobre el perdón, sobre la venganza, no sé exactamente, no me acuerdo qué busqué, pero en ese momento yo conocí a un pastor que se llama Andrés Speaker porque me apareció una prédica de él sobre el perdón. La miré y pues obviamente ahí aprendí, lloré mucho, entendí que el Señor me estaba pidiendo que perdonara a esa persona, aunque lo que nos había hecho era demasiado fuerte y demasiado doloroso, pero que Él no quería que yo lastimara a un hijo suyo. Y me costó mucho, pero en ese momento le dije, ok, Señor, pues yo voy a perdonar, o voy a intentar y voy a decidir no vengarme por mis propias fuerzas, porque también eso es algo de lo que hablaba en la prédica, que la venganza es de Dios y que en el momento que tú decides tomar venganza de algo que te hicieron, le estás diciendo a Dios, no confío en lo que tú haces. No creo que tú eres capaz de defenderme o de hacer justicia ante esta injusticia. Y otra cosa que también decía ahí, que independientemente de que tú decidas perdonar a alguien, si el daño que hizo amerita que tenga como una justicia de parte como legal, o sea, de la sociedad, pues que hicieras lo que tenías que hacer, pero todo conforme a la ley. Entonces yo en ese momento obviamente desistí de la idea que tenía de mandarle a hacer algo y lo que hice fue denunciar a esta persona. Hubo un proceso y todo. La verdad es que aunque era culpable nunca lo llevaron preso porque pues la justicia en ciertos países de Latinoamérica no es lo que quisiéramos. Sin embargo, ahora ni siquiera deseo que él estuviera en la cárcel, pero entiendo que en su momento pues yo hice lo que tenía que hacer. Todavía no tenía yo como el perdón bien en mi corazón hacia él y por varios años, aún ya conociendo más del Señor, sí le guardaba un cierto rencor. No voy a decirles, uy, ya ese día lo perdoné, ya jamás volví a desearle algo malo o jamás volví a tener un rencor o algo. Era algo como una decisión diaria, de que si yo sabía algo de él, ay, sentía así como que un corajito, pero no igual a como lo había sentido. Pero cada vez que yo sentía eso decía, Señor, pues yo lo pongo en tus manos, yo no quiero sentir esto, así. Conforme fue pasando el tiempo, fue siendo más fácil y he aprendido recientemente, yo creo hace como 2, 3 años, y eso que les estoy contando ya tiene como 10, no, como 8 años que pasó. Y hace como 3 años, cuando yo ya pensaba que, yo ya había perdonado a esa persona y podía contar a lo mejor a alguien lo que había pasado, sin llorar, sin tener como, ay, ojalá lo pague, pero todo se paga en este mundo. Y esas frases que a veces decimos que nos dan como cierta paz, pero no la paz que viene de Dios, de decir un día va a pagar lo que me hizo. Y no, la cosa no es así. No se trata de que esa persona pague lo que te hizo, sino que se trata de que esa persona encuentre a Cristo y Cristo limpie su deuda y Cristo traiga la misericordia que tuvo hacia ti mismo al perdonarte otro tipo de pecados y de fallas, pero con esa persona que a ti te dañó. Bueno, el punto al que iba es que hace como 3 años, leyendo un libro, haciendo un devocional cristiano, creo que era algo del Instituto Bíblico, decía que el grado de perdón al que Dios nos invita es incluso a amar y bendecir a nuestros enemigos. Y hay un versículo en la Biblia que lo dice. Y entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿a quién yo tengo que perdonar, no? Porque pues en la vida nos vamos llenando de rencores con personas y situaciones que pasaron que tenemos que ir sanando. Y vino a mi mente esa persona y dije, no, yo a esa persona ya lo perdoné. Pero me di cuenta que no era al grado de yo desearle que le fuera bien, ¿ok? Simple y sencillamente yo no le deseaba el mal y tampoco a lo mejor si me enteraba que algo malo le pasara me iba a alegrar, pero tampoco le deseaba el bien. Entonces yo dije, creo que todavía no he llegado a ese grado al que Jesús quiere que yo llegue
con esta persona que me hizo daño. No nada más decir, bueno, pues ya, mientras no se me acerque, mientras yo ya no tenga contacto con él, mientras no nos vuelva a hacer nada, pues ya lo que le pase, cosa que no me interesa o cosa que pues solo Dios sabrá, sino a llegar al punto de decir, ojalá Dios le bendiga, ojalá Dios le prospere, ojalá Dios sane su corazón, muchas cosas que tú le desearías a lo mejor a un amigo o a alguien que amas. Ah, pues eso mismo es lo que deberíamos de llegar a través del perdón, a desearle a esa persona que nos hizo daño. Y hoy en día puedo decir que sí le deseo que Dios le bendiga, que sí le deseo que el Señor le prospere, que en su vida sus hijos nunca pasen por lo que mis hijos tuvieron que pasar. Y ya no me cuesta. Entonces, el tema de hoy yo le puse, o al episodio le puse por nombre, ¿vale la pena perdonar a alguien que te hizo tanto daño? Porque hoy quiero decirte que sí vale la pena. Y quiero leer un versículo que tengo aquí, que es Efesios 4:32, que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y mira que aquí en la palabra del Señor Dios nos recuerda algo tan importante, y es cuánto Él nos ha perdonado a nosotros. Y nos sigue perdonando, y probablemente nos va a perdonar muchas otras cosas que lleguemos a hacer en nuestro futuro. Y que nosotros cada vez que fallamos estamos siendo perdonados por Él. ¿Por qué no podemos? Entonces, cuando una persona falla y sentimos que eso nos lastima, perdonar a esa otra persona. También hay otro versículo donde dice que incluso si tú estás molesto con alguien, si estás guardando rencor, pues tus oraciones no podrán ser escuchadas, porque esas oraciones son como obstruidas por el rencor que tú traes. Entonces, es normal sentirnos heridos, es normal sentirnos traicionados, es normal incluso cuando alguien nos lastima sentir que nuestro corazón se hace duro para querernos proteger y no volver a pasar por lo que pasamos. Eso nos hace como protegernos, pero también nos hace aferrarnos a ese dolor. Y si nosotros nos aferramos a ese dolor, no vamos a poder aferrarnos a Jesús, porque no podemos estar con los dos, o sea, es uno o es otro. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuánto tiempo llevas cargando con esa herida? Yo, por ejemplo, les decía, el día que yo me enteré de lo que había pasado y como que me di cuenta de cuánto daño había causado esta persona, ese día, pues gracias al Señor, Él, a través de esa prédica que miré en YouTube, me hizo recapacitar. Pero esa herida la cargué todavía un par de años. Y tal vez hoy ahorita tú estás cargando con una herida reciente, o tal vez también tienes no un par de años, sino décadas, o tal vez desde tu infancia y ahorita ya tienes 40 años, 30 años y sigues cargando con esa herida. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué te haces eso? ¿Por qué sigues cargando con esa herida? Lastimándote a ti mismo de nuevo cada vez que lo recuerdas. Mira, la otra persona tal vez ya rehizo su vida o ya se olvidó, ya ni en cuenta, es más, ni remordimiento llega a tener, pero tú sin embargo cada vez que te acuerdas de eso, te lastimas. Y sí, perdonar no es borrado de memoria, ojalá, ¿verdad? Muchos quisiéramos que fuera así. Pero perdonar sí es cuando yo me acuerdo, ya no permitir que eso me siga causando dolor. O sea, ya fue suficiente el dolor que pasé con ese daño o con lo que esa persona me hizo para todavía yo por el resto de mi vida seguir cargando con ese dolor, seguir ahora yo haciéndome más daño al recordar con odio y con rencor eso que pasó. Entonces, más que el perdón ser un regalo para la otra persona, primero es una obediencia a Dios, porque Él nos manda a perdonar. Y segundo, es un regalo para nosotros mismos. Un regalo para decir, ok, Laura, pasó esto, pero ya no necesitas sufrir por eso. Ya pasó, ya quedó atrás, ya, sigue tu vida y ahora confía en lo que el Señor está haciendo en tu vida. Confía, deja que Él te sane, recuerda que Él te ama, que aprendiste de ese proceso, muchas cosas.
que podemos sustituir en vez de ese dolor. Y otra cosa que no significa el perdón, porque muchas veces creemos y nos aferramos a no perdonar a alguien porque pensamos que al perdonarlo estamos aprobando lo que esa persona hizo. Y perdonar no significa que nosotros aprobemos lo que esa persona hizo, o que estemos de acuerdo con lo que hizo, o que lo que hizo nos parece que fue bueno. Perdonar significa que aunque lo desaprobamos y no estábamos de acuerdo, ya no vamos a permitir que eso nos siga dañando. Incluso mucha gente, por ejemplo, en el caso de las parejas o de familia, dicen, no, pues es que yo lo perdoné y ya no le hablo. Yo lo perdoné y me separé, ejemplo. Ok, perdonar no significa quedarte, eso sí es cierto, pero tampoco significa que a fuerzas te tienes que ir. Tú puedes ser capaz y eres libre de decidir, después de perdonar a la persona, si quieres seguir conviviendo con esa persona o no. Lo mejor sería que pudieras. ¿Por qué? Porque eventualmente, por ejemplo, si es alguien que, crees que ya nunca vas a volver a ver en tu vida, el día que te lo encuentres, por X o Y, sí pasa. Uno cree que nunca va a pasar, pero sí pasa. Te lo vuelves a encontrar y a lo mejor ese día sea el día que te des cuenta que al volverle a ver, no lo habías perdonado. Que todo eso que sentías estaba como escondido, pero muy, muy en el interior todavía sentías ese odio o ese rencor. Y a mí me pasó, el episodio creo fue antepasado, les contaba que a mí mi padrastro pues no me trató nada bien, ¿verdad? En el tiempo que estuvo casado con mi mamá, porque ellos se separaron. Y me pasó que obviamente yo a él le guardé mucho rencor porque me trataba mal, o sea, era de que si yo estaba comiéndome, por ejemplo, un cereal en la casa, iba y me tumbaba el plato así, pues me intentó abusar de mí, me llegó a querer golpear, pues muchas cosas. Si yo estaba escuchando música en la casa, él iba y bajaba los switches de toda la casa con tal de que yo no escuchara música, me corría, o sea, muchas cosas. Era violento, era ofensivo. Y no solamente conmigo al principio, pero después también ya con mi mamá y mis hermanas. Entonces, yo obviamente, y digo obviamente porque somos humanos y es normal sentir esto, le guardé mucho rencor. Entonces, cuando yo ya no lo vi, que mi mamá se separó y aparte yo hice mi vida y ya no tenía contacto con él, ni siquiera a ver cuando iba a lo mejor a visitar a mis hermanas, que sí son sus hijas, yo dije, pues ya quedó en el olvido. Pero, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que yo no lo había perdonado el día que me lo volví a encontrar. Ese día no solamente sentí coraje, ¿sabes qué? Volví a sentir el miedo que sentía cuando era chica y él me intentaba hacer cosas. Y ahí fue donde dije, no lo he superado. En aquel entonces yo no era ni cristiana ni nada cuando eso pasó y yo estuve yendo bastante tiempo a terapia con un psicólogo que me ayudó mucho a trabajar eso, incluso a perdonar a mi mamá porque pues en cierta manera también le tenía yo un rencor porque ella había permitido que yo pasara por eso. Pero pues ya en terapia y todo eso yo aprendí que pues son circunstancias, ¿verdad? Que ella estaba tratando de rehacer su vida, etcétera, etcétera. Ese ya, para no entrar mucho en profundidad en eso, pero me vino ahorita en la mente el hecho de que aunque tú creas que, ya con no ver a esa persona, con alejarte de esa persona, quiere decir que ya estás bien, de todas formas, aunque no le vuelvas a ver, tú tienes que perdonarle por bien tuyo y porque si no, a veces no nos damos cuenta, pero muchas decisiones que tomamos, muchas reacciones que tomamos ante otras situaciones de la vida o ante otras circunstancias con otras personas, están siendo contestadas desde el dolor que todavía tenemos o el rencor que todavía tenemos hacia la otra persona que nos dañó. Y eso sucede mucho en las relaciones. Quiero que leamos ahorita Marcos 11:25 que dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes. Esto es algo que muchas veces lo tomamos a la ligera. Dice aquí que para que nuestros pecados puedan ser perdonados, pues también nosotros debemos de otorgarle el perdón a alguien. Y
Me recuerda otro pasaje de la Biblia el rey que le perdonó la deuda a un esclavo. No me acuerdo exactamente en dónde está, pero creo que está en un evangelio, no me acuerdo. Que es algo que Jesús les está contando. Les repito, yo soy buena para acordarme de lo que dice la palabra de Dios, pero luego no me acuerdo las citas exactas, ¿ok? No me juzguen. Que le perdona una gran deuda y luego este esclavo se va a cobrarle a otra persona como de su mismo nivel, clase social, vamos a decir, y este le debía muchísimo menos, pero aún así no le quiso perdonar la deuda. Entonces cuando el rey se entera le dice, a ver, o sea, yo te perdoné tantísima deuda a ti y tú no le pudiste perdonar tan poquito al otro. Se supone que si nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios, también deberíamos de tener la capacidad de mostrar esa misericordia a los demás. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros no merecíamos la misericordia de Dios y aún así Él nos la regaló. Y es más, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi pensamiento y el que yo he aprendido hoy a no guardar rencor? Que yo digo, a final de cuentas, no es mi misericordia la que yo le pueda dar a la persona al momento de perdonarlo, sino decir, probablemente Dios ya le perdonó eso que él hizo. ¿Yo por qué debería de seguir guardándole rencor? Si mismo Dios ya lo perdonó, si mismo Dios ya le dio de la misma misericordia que me dio a mí y de la cual yo estoy disfrutando y puedo vivir libre sin sentir culpa de lo que hice. Es la misma misericordia que probablemente ya le dio a él o que en su momento se lo va a dar si es que es alguien que todavía no conoce a Dios. Incluso nosotros podríamos ser el instrumento para que esa persona conozca a Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo digo que yo ya soy cristiana y que ya Dios me transformó y que ya tengo un nuevo corazón, etcétera, etcétera, a lo mejor no lo digo públicamente ni lo voy cantando por las calles, pero es algo que yo ya creo en mi interior, que ya pasó. Y viene la persona que me dañó y no soy capaz de mostrarle esa misericordia, ¿qué crees que va a pensar esa persona? Que realmente Dios no te ha transformado. En cambio, si nosotros somos capaces de mostrarles ese amor y esa misericordia, incluso a los que nos hicieron daño, es ahí donde Dios vayan a decir, wow, si Laura, si Pedro, si Juan, si Esther, el nombre que sea, es capaz de perdonarme, es porque de verdad Dios está obrando en su vida. Y tal vez ellos digan, yo quiero conocer de ese Dios. Qué bonito sería que en vez de seguir siendo como fomentando la venganza, fomentando el odio y el rencor, no solamente en los que están a nuestro alrededor, sino en la sociedad, fomentáramos el perdón. Y yo puse aquí en mis notas que Jesús nos da su perdón para que nosotros podamos ser libres. Pero si nosotros seguimos cargando con el rencor, es como si nosotros nos volviéramos a poner las cadenas, las esposas, para decir, no, quiero seguir atada, cuando Jesús ya te hizo libre. No se trata de liberar a la otra persona, se trata de liberarte tú mismo de ese dolor, porque a final de cuentas lo que el enemigo quiere siempre es que nosotros no vivamos en paz, que nosotros vivamos ya sea con culpa, ya sea con dolor, ya sea con rencor, ya sea con frustración, etcétera, etcétera. Y yo puse aquí un ejemplo bíblico que quería compartirles, que es un ejemplo súper, yo creo que hasta el que no es cristiano ha escuchado de esta historia, que es la de José, el soñador. Y yo digo, bueno, a José sus hermanos lo menospreciaron, lo vendieron, le dijeron a su papá que se había muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Por causa de ellos, pues José fue un esclavo, pasó muchas cosas. Y al final, cuando José se reencuentra con ellos, fíjense, le pasó lo que me pasaba a mí, que les decía con mi padrastro, que cuando lo volvió a ver por primera vez sintió coraje. A José le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque no había perdonado. Porque aunque a lo mejor no estaba en contacto con sus hermanos, en el fondo todavía tenía ese dolor en su corazón. Entonces cuando se vuelve a encontrar con ellos, lo primero que trató de hacer fue vengarse. No sé si ustedes han leído la historia completa, pero hace algo que quiere inculparlos de que le robaron algo del palacio, se lo pone ahí en los costales de comida que llevaban.
Y ahorita me sorprende porque no me había fijado en eso, de que realmente ahí está la prueba de que él todavía no había perdonado a sus hermanos. Entonces lo primero que hizo cuando se reencontró con ellos fue tratar de vengarse. Pero después, pues él corre a los pies del Señor y pues decide perdonarlos, llora, pasa su proceso, que a lo mejor la Biblia lo describe así corto, pero yo imagino que fue un proceso bien doloroso porque a veces cuesta, no a veces, siempre cuesta perdonar a las personas, cuesta soltar ese dolor, cuesta muchas veces el dolor. Es lo que nos da la identidad, fíjense, tenemos la identidad distorsionada porque nos aferramos al dolor y a ser la víctima de eso que nos pasó. Y Jesús no quiere que nosotros crezcamos, vivamos y lleguemos a viejos siendo la víctima de una cosa que nos pasó en la vida. O sea, Jesús quiere que vivamos sabiendo que nosotros somos sus hijos amados. Entonces no hay comunión en eso, en saber que yo soy una hija amada y perdonada y, ay, pero por acá seguir viviendo con él, pero me hizo, pero me quitó, pero me robó, pero me traicionó, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces José fue capaz de perdonar a sus hermanos aún a pesar de lo que había pasado. Y para mí ese es un gran ejemplo de cómo sí podemos perdonar. O sea, imagínate, te vendieron, fingieron tu muerte, o sea, no, esos hermanos de José sí eran tremendos. Y yo quiero hoy, casi para finalizar, ustedes saben que estos episodios cuando soy así como que nomás yo contándoles pequeños testimonios y analizando un poquito temas en la palabra del Señor son más cortos, pero puse aquí 3 cosas que en mi experiencia y que basado en la palabra de Dios pueden llevarnos a obtener ese momento en que podamos perdonar, ¿ok? Número 1 es orar sinceramente, o sea, pedirle al Señor que me ayude a perdonar aunque no quiera. O sea, a lo mejor tú dices, no, es que yo no quiero perdonar a esa persona porque no se merece que lo perdone. Pero hoy yo te invito a orar y a decirle, Señor, ayúdame a poder perdonar a esta persona aunque no quiero hacerlo, simple y sencillamente porque tú me lo pides, porque te quiero agradar, porque quiero estar bien contigo y también quiero liberarme de este dolor. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer para poder perdonar, en la psicología y esas cosas como más socialísticas, le llaman a hacer como una catarsis. Es escribir una carta a esa persona o una carta, o sea, si es esa persona, no se la envíes, nada más escribe como si se lo estuvieras diciendo, porque tal vez ya no lo tienes enfrente, puede ser que sea tu abuelito, tu tío, tu papá o alguien que ya murió y pues cómo, ¿no? Y ahí expresa todo lo que sientes, todo lo que eso te hizo daño, todo lo que se quebró cuando pasó esa situación, todo lo que sufriste, padeciste, pensaste, todo, ahí escríbelo para que tú puedas como sacar todo eso y decir, ok, esto pasó, esto sentí, reconocerlo, sin negarlo. De hecho, en uno de los retiros de los que les hemos hablado aquí en el podcast, yo recuerdo que yo hice una carta de esas a mi mamá y otra a mi papá, que pues no lo conozco, pero igual, a la figura de papá. Y reconocer nuestro dolor sin negarlo o minimizarlo. Porque también muchas veces pensamos que perdonar es hacer como que no nos dolió. No, pues no pasa nada, te perdono. No, o sea, sí pasó, sí me dolió, sí me lastimó, sí sufrí a causa de esto, pero aún así elijo perdonarte. No tienes que tampoco minimizar lo que sentiste o pensar que, ay, no fue para tanto, que tal vez yo estoy exagerando. No, tu dolor, tu sufrimiento fue válido y está bien que lo reconozcas, aun cuando perdones a la persona. De hecho, eso se me hace todavía más bonito. Aún a pesar de yo reconocer todo lo que sufrí, todo lo que pasé, elijo perdonarte. Y para terminar, quiero decirles esto, que el perdón es un acto de libertad y de sanidad. Cada vez que tú sueltas eso, como el rencor y todo, es como que empiezas a respirar de forma hasta diferente, o sea, como literal que te quitas una carga de la espalda y
empiezas a sentirte como más libre. Hoy yo te invito a orar, a entregarle esa herida o ese dolor por el que estés pasando y empezar a cada día elegir perdonar a esa persona o soltar esa situación. Por lo regular el perdón pues es hacia otras personas. Cada vez que te acuerdes, porque no va a ser mágico, ojalá que sí, a lo mejor va a haber aquí alguien que me diga, no, yo sí, en cuanto dije, te perdono, ya, ahí quedó. Ojalá que así sea, pero si no, si les pasa como a mí, que yo pues fue un proceso en el que, ok, sí elijo hoy, pero mañana o pasado mañana o en una semana que otra vez vuelva a mi mente eso, vuelvo a elegir y vuelvo a elegir y vuelvo a elegir, hasta que a lo mejor ya en un par de años, un par de meses, ya haya sanado por completo y ya inclusive puedas llegar a bendecir a esa persona y a desearle que Dios esté con ella y que le prospere y le bendiga igual o más que a ti. Y por último, el perdón es un regalo que Dios nos da a nosotros. E incluso yo puedo decir que es como un don, porque realmente en mi experiencia creo que sin Cristo es imposible perdonar. Por muy que nosotros digamos, no, sí, no pasa nada o así, yo literalmente había muchas cosas que tal vez creía que no me habían afectado y que había perdonado a la persona y cuando llegué a Cristo me di cuenta que no era así y con Él fue que por fin pude perdonar 100%. Entonces, para mí el perdón sí es un regalo de Dios, no solamente porque Él nos perdona a nosotros, sino el tener la capacidad de perdonar a otros. Así que hoy oro y espero en el Señor que recibas ese regalo de perdón, no solo el perdón que Dios te da a ti a través de Jesús, sino que recibas este regalo de tú poder perdonar a otros. Y si necesitas oración, si necesitas hablar con alguien, ya sabes que estoy a un mensaje de distancia, no dudes en mandarme un mensaje, dejarme un comentario y estoy aquí pues para lo que necesites, para orar contigo, para escucharte y para que juntos podamos ayudar a que recibas ese perdón y a que seas libre y ya no estés cargando con ese dolor o ese sufrimiento. Si te quedaste hasta aquí, gracias por estar una vez más aquí en Entre Hijas Podcast. Quiero decirles que próximamente el podcast se va a renovar. Dios me estaba hablando mucho en unos ajustes que voy a hacer en el podcast, pero después les iré avisando para que ustedes sean parte, como siempre, del proceso y de todo lo que vamos haciendo aquí. Y por lo pronto, pues te veo la próxima semana, el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Y recuerda que aquí todo se queda entre hijas y con Dios.